Buenos días, quien les habla Griselda Sandoval, en los controles el pastor Enrique Falcón. Y en el teléfono hoy comienza Perla Aguirres. Soy miembro de la Iglesia Cristiano Evangélica Jesucristo es Rey de la avenida Polonia 1244. Es avenida Polonia, esquina Vértiz, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y sus pastores son Claudia y Marcelo Cabrera. Y los días de reunión son los domingos, que este domingo, en el nombre de Jesucristo, como tiene que haber menos gente en la iglesia, se va a hacer una reunión más. Este domingo va a comenzar de las 9 de la mañana a las 10, la primera reunión. Y después de 10:30 a 11:30 la segunda reunión. Y después de 12 a 1 la tercera reunión. Porque bueno, como tenemos que poner menos gente dentro de la congregación, bueno, se va a hacer una reunión más. En el nombre de Jesús. Y como es de 1 hora, bueno, gracias a Dios que lo podemos hacer. Que se puede hacer así. En el nombre de Jesucristo, bueno, este domingo va a estar así. Bueno, cualquier cosa llamen por teléfono en el nombre de Jesucristo. Ahora Perla Aguirre se va a saludar primero y después va a dar el teléfono fijo, que ustedes pueden estar llamando. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, la paz de Cristo esté con ustedes. Amén. En este día le agradezco a Dios esta oportunidad de servirle y quiero dejarle el número de teléfono que es 655-3665, el teléfono de la radio, para que usted esté acercándonos sus peticiones. Amén. Y cualquier cosa que usted en su corazón necesite, acérquese a la radio al número 655-3665. Ese es el teléfono fijo. Ustedes marquen como cualquier otro teléfono, o sea, el teléfono fijo es ese. O sea que con su teléfono fijo marquen esos números, el número 655-3665. Márquenlo con el teléfono fijo y ahí los va a estar atendiendo Perla Aguirre. Que después, bueno, la vamos a hacer hablar un poquitito más en el nombre de Jesucristo. Y también pueden estar mandando mensajitos de texto al 223-43-98-637. Bueno, ese es mi teléfono. Ahí pueden estar mandando mensajitos. Y también se pueden estar comunicando en el Facebook con Griselda Sandoval de Montenegro. Y si dicen que van por el programa de radio, van a entrar más rápido. En el nombre de Jesucristo, hermano. Bueno, ha sido la semana pasada, puse un programa grabado, el mismo de la otra semana, porque fue de mucha bendición, impresionante la bendición que trajo ese programa, entonces quise ponerlo de nuevo y también fue de bendición para la gloria de Dios. Gracias Señor, porque Dios está tocando los corazones y a mí me ha impresionado, hermanos, un varón que era muy malo, y era muy malo conmigo muy malo, le decían Bin Laden, y bueno, gracias a Dios me llamó por teléfono y me invitó a ir a su casa, para la gloria de Dios, o sea, esto, yo estoy anonadada, hermano, porque yo lo conozco ese corazoncito, yo conozco a esta persona, y entonces yo sé lo difícil que era ese corazón, y que Dios es segurito, o sea, yo estoy recreída que Dios fue el que intervino en el corazón y bueno, hizo la obra en este varón y yo estoy anonadada, hermanos, no tengo palabras. También para la gloria de Dios, bueno, habían personas que tenían problemas en los riñones, tenían cálculos en los riñones, y que ya le hacía doler todos los riñones, todo. O sea que cuando uno tiene piedra en los riñones son terribles. Pero peor es para los hombres. Para la gloria de Dios, bueno, estas piedras se deshacieron. Y entonces con medicación nada más, o sea que salió todo, pero estuvo mucho tiempo con mucho dolor este hombre. O sea, con muchos dolores, pero... mire, el Señor está haciendo una obra en los corazones de las personas tremendo.
Este varón hace más o menos 8 meses es un conocido de mi esposo, y ellos están rezando, ellos dicen rezar, pero nosotros decimos orar, pero bueno, ellos aprendieron a orar, estuvieron en mi casa, bueno, gracias a Dios aprendieron a orar y están orando, y en estos 8 meses le han sucedido tantas cosas extraordinarias en su casa, que ellos dicen y que le dan la gloria a Dios, porque dice, de que empezamos a rezar como ustedes nos enseñaron, dice, tremendo. O sea que están re contentos. Bueno, gracias a Dios mi esposo está trabajando mucho en el almacén, está trabajando divino, me encanta. Y me gusta que cuando vienen las personas y dan testimonio, estos testimonios. También hay hermanas que salieron del COVID. Una hermana de 73 años salió del COVID ahora en esta semana terminó, gracias a Dios salió, y bueno, estamos orando también por unos pastores en el nombre de Jesucristo que también van a salir, pero bueno, tenemos que orar por los pastores, hermanos, y orar y ayunar, como le dije a unos hermanos de esa iglesia, le dije, bueno, oren y ayunen por sus pastores, peleenla, porque la vamos a ganar. O sea, no están solos, no es solamente la iglesia de ustedes, bueno, hay un montón de iglesias que estamos orando por ellos. Entonces, le digo, peleenla, y bueno, se pusieron en cadena de oración todos los hermanos, porque se tuvo que cerrar la iglesia. Bueno, en el nombre de Jesucristo la estamos peleando, y la vamos a pelear y la vamos a ganar a los pastores. Bueno, por los pastores, por ellos estamos pidiendo y muchísimo. Por el pastor René y la pastora Ruth. Hermanos, y les pido oración a ustedes también. En el nombre de Jesucristo tenemos que orar por los pastores. Son unos pastores ancianos y que, bueno, necesitamos orar uno por los otros. Y la vamos a ganar, porque la hemos ganado, ya la hemos estado ganando con los pastores, hermanos. Hay unos cuantos pastores para la gloria de Dios que han salido. Y bueno, y van a seguir saliendo. Hay mucha gente que está saliendo en el nombre de Jesucristo, hermano. Y lo vamos a lograr. O sea, lo estamos logrando. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar conciencia. Que tenemos que ir agarrados de la mano de Dios. Tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar. Somos nosotros los que tenemos que ponernos y arrodillarnos y pedir y rogar. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces el pueblo de Dios dice, por falta de entendimiento pereció. Entonces que no nos falte entendimiento, hermano. O sea, el que no ora, miren, se lo voy a decir clarito, y se lo estoy diciendo hace rato, clarito, el que no ora ya está perdido. Se está preparando para ir al infierno. Si no oran, orar es hablar con Dios. El que no habla con Dios, bueno, ¿cómo cree que va a ganar el cielo? Si no hablamos con Dios. Entonces, hoy es nuestra arma más principal. Bueno, y después tenemos otra que tenemos que ir aprendiendo, hermano. Y Dios está actuando. Aunque hay muchas iglesias que están cerradas, pero Dios sigue actuando. Hermanos, o sea, sigue sanando a las personas, sigue liberando a las personas, sigue restaurando a las personas. O sea, Dios no se detuvo. O sea que porque las personas no oran, no es que Dios se detenga. No, Dios sigue obrando. Si hay un hito, si hay que orar, y bueno, por eso se va a manifestar el Señor. Y nosotros habemos más de uno orando, hermano. En nuestra iglesia, cuando comenzó el mes, la iglesia Jesucristo es Rey, tuvimos 7 días de ayuno, toda la congregación estuvimos de ayuno y oración por todo esto del COVID y todo esto para que la iglesia no sea cerrada. Y bueno, gracias a Dios que la iglesia no se cerró. Bueno, podemos seguir, si bien con más restricciones, porque los pastores, la pastora Claudia y el pastor Marcelo nos cuidan terriblemente, entramos ahí, todos ahí nos detienen y nos echan alcohol y nos toman la temperatura, nos cuidan un montón, no solamente en oración, porque ellos están orando, y doy las gracias por los pastores que tenemos, porque son impresionantes. Gracias por los pastores que tenemos y además porque nos cuidan, hermano. Entonces nosotros lo sentimos, los vemos,
sea que ellos están ahí atentos a todo de nosotros. Y entonces nos están cuidando. Y además nosotros tenemos que cuidar de ellos también. Que ellos no se contagien con este virus, porque está tan desparramado este virus. Y miren, hermano, o sea que este virus viene para matar. O sea que está para matar, o sea, quiere matar, destruir, y robar la felicidad de las personas. Entonces, ¿qué vamos a estar nosotros haciendo? ¿Nos vamos a cruzar de brazos? No, tenemos que atacar a este virus, hermano. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sacándonos el barbijo? No, hermano. O sea, el barbijo lo tenemos que poner. Nos tenemos que poner el barbijo. Y para cuidar al prójimo, para cuidar al otro. O sea que cuando estamos con más personas, tenemos que tener el barbijo puesto. O sea, sí o sí, hermano. Y también tratar de no juntarnos. O sea, que tratar de quedarse en casa para usar lo menos posible el barbijo. Porque cuando tenemos el barbijo también respiramos aire impuro. No es bueno, pero bueno, es lo único que nos queda, lo único que nos protege hoy. Y protegemos al prójimo de todos estos virus, hermano. Entonces, bueno, tenemos que tratar de quedarnos en casa. Si nos quedamos en casa y lo usamos lo menos posible, nos cuidamos nosotros. Pero además tenemos que cuidarnos en lo que comemos. Tenemos que comer comida sana, comida que fortalezcan al sistema inmunológico, la vitamina C que le traen la fruta, los cítricos, el kiwi, o sea, la naranja, comer mucha naranja. O sea que hoy en vez de darle un caramelo a un niño, le tienen que dar una naranja. En vez de un caramelo no le aporta nada, pero come una naranja. Y denle en gajito la naranja, la mandarina, que ahora viene la mandarina, ya está en la época de la mandarina, en gajito, en vez de un caramelo, tiene que comer una naranja o una mandarina, O sea que tenemos que tratar de comer cosas sanas que nos hagan bien a nuestro organismo. O sea, las legumbres tienen muchas cosas, aunque muchas las personas tenemos unas costumbres malas, que en las dietas, o sea, en lo que comemos, no se ponen las legumbres, y son muy sanas. Si hacemos legumbres y las tenemos frías en la heladera, hasta se la podemos poner, si les gusta a los chicos, tenemos que tratar de que les guste, y ponérselo en un tapercito chiquito, y que ellos coman como un caramelo, o sea, la legumbre en la heladera fría. Está bueno eso, hermano. O sea, hay que comer variado, o sea, el que pueda comer carne, pescado, traten de comer pescado, hermano. Traten de comer, variado las carnes, no siempre lo mismo. O sea, traten de tratar de comer lo menos posible la comida chatarra, y de darle lo menos posible a los niños la comida chatarra, hermano. O sea, el que está pudiendo hasta ahora, el único que está pudiendo hasta ahora es nuestro sistema inmunológico. Es el que está pudiendo, hermanos. O sea que la vacuna no está para todos. Entonces, el que está pudiendo hasta ahora es el sistema inmunológico. Yo estuve internada, hermano, por el COVID. Y o sea que a mí ni siquiera con antibióticos me dieron, porque el antibiótico no le hace nada al COVID. Entonces, es innecesario poner antibióticos. O sea que la única medicación que me dieron a mí, porque yo estaba corriendo el riesgo de hacer coágulos en el cuerpo, lo único que me pusieron fue anticoagulante y corticoide para desinflamar. Pero los anticoagulantes, porque yo estaba haciendo un índice muy alto para hacer coágulos y hacer una trombosis pulmonar. Entonces eso es peligroso, es muerte eso. Eso es lo que está produciendo el COVID. Eso es lo que produce. La trombosis mata. Entonces, gracias a Dios, yo estuve clínicamente, o sea, en la sangre me salían los análisis malísimos. Yo estaba anímicamente muy bien. O sea, muy bien estaba. O sea, que el estar bien, hermano, anímicamente, nos sirve también. O sea, el estrés baja las defensas. Si estás muy cansado, si no descansás como debes descansar 7, 8 horas,
entonces eso baja las defensas, también es malísimo también. Entonces tenemos que el sistema inmunológico fortalecerlo. Y si ustedes buscan en internet van a encontrar muchísimas cosas como fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, no se vayan a los medicamentos, hermano, eso traten de no hacerlo, pero sí con las comidas, sí traten de hacer comidas que le fortalezca su organismo. En internet se puede encontrar cualquier cosa, entonces tengan cuidado con eso. Traten de comer lo más sano posible, en el nombre de Jesús, y traten en todo lo posible de orar. Hablen con Dios porque eso le hace bien a la mente. Tenemos un hombre, un varón que tiene muchos problemas, entonces el médico le dijo que tenía que ir a un psicólogo, y él no quiere ir al psicólogo, y entonces como él empezó a orar, a rezar, dice él también, y dice que empezó a rezar y que eso le hace mucho bien. Gloria a Dios, porque nuestro mejor psicólogo es el Señor Jesucristo, pero hay que ir al Señor Jesucristo, hermano. Dios el Padre nos tiene que dar al Señor Jesucristo, si no, no vamos a tener ayuda. O sea que si hoy se acercan al Señor Jesucristo, no solamente nos va a ayudar en todas las cosas, sino que Dios el Padre nos va a entregar al Señor Jesucristo y por medio de Él vamos a tener salvación. Bueno, también el pastor Marcelo Cabrera hace prédicas por YouTube los domingos y los miércoles. Este domingo pasado, 18/4, la prédica se llamó En ti. Bueno, tú eres nuestro reposo. Mira, lo anoté mal, en el nombre de Jesucristo. Eso fue lo del domingo pasado. O sea, ustedes ponen en YouTube hashtag La Iglesia Sos Vos, y bueno, y de ahí le ponen la prédica, nuestro reposo. Es el domingo pasado. Y ayer miércoles ya fue hecho. La prédica de ayer miércoles 21/4 ya fue hecho. Entonces eso, ustedes ponen eso y ahí van a entrar a escuchar las prédicas del pastor. Todos los miércoles y los domingos el pastor está en YouTube. Y también la Santa Cena la tomamos solamente por YouTube, porque bueno, no alcanzamos en la iglesia, entonces la Santa Cena la tomamos, la otra semana la tomamos por YouTube. Todo en nuestra casa, junto a los pastores, bueno, tomamos la Santa Cena. En el nombre de Jesucristo, pero ya vamos a ir a la palabra. Pueden estar llamando al fijo 655-3665, el teléfono de la radio. Y mi teléfono, el 223-43-98-637. Bueno, ahí pueden mandar mensajito y pidiendo oración. En el nombre de Jesucristo. Pero ya vamos a ir a la palabra que está en el Salmo 23. Y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pero ahora vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, entra en cada uno de los corazones de los oyentes de este programa de Radio Mi Voz para Jesús y ayúdanos, Señor, ayúdanos a quitar, a sacar todo lo malo, Señor, a cortar toda maldición que impide que nos acerquemos a ti, Jesucristo. Corta, Señor, con toda maldición que impide que nos acerquemos a ti, Señor, y ayúdanos, Señor,
a tener todas las cosas juntamente con Jesucristo. Y quita, Señor, quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Señor, glorifícate en medio de nosotros y ayúdanos, Señor, ayúdame a mí a decir todo lo que tú quieres que diga, Señor. Sí, dame palabra para todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Y gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das y gracias, Señor, por todo lo que nos vas a dar, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Miren qué palabra más preciosa. Dice, Jehová es mi pastor. Bueno, esto es muy, muy importante. Yo creo que esto es el principio de todas las cosas. O sea que para que nosotros nos vaya bien, lo tenemos que elegir a Dios como nuestro pastor. O sea que nosotros tenemos que ir a Dios y elegirlo a Él. O sea, miren acá, este es un salmo de David. Miren, David era un pastor de ovejas. Él sabía cómo dirigir, pelear y proteger a las ovejas de su padre, que no eran de él. O sea, David, él tenía un rebaño de ovejas que era la de su padre. O sea que él cuidaba las ovejas de su padre. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Entonces David, él las protegía, y de los leones, y de los osos, cuando venían a arrebatarlas a las ovejas, y él las protegía. Entonces iba en contra de esos animales cuando querían agarrar sus ovejas, y él las defendía a las ovejas de su padre. O sea, miren, esto es muy importante, es muy grande esto. Miren, Dios es nuestro pastor, Dios, Jehová el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Pero esto lo tenemos que elegir nosotros. Y también miren lo que ha hecho el Señor, Dios Todopoderoso. Él a nosotros nos ve como ovejas, y como ovejas que estamos sin pastor, que andamos descarriados, andamos por cualquier lado. Entonces Dios ha decidido, porque la humanidad, los hombres, los seres humanos, le dieron la espalda a Dios. O sea que Dios no quería el mal para el ser humano, pero le dio la libertad de elegir. Le dio al hombre y a la mujer la libertad de elegir, y el hombre y la mujer desde el principio eligieron estar apartados de Dios, estar separados de Dios, alejarse de Dios. Pero aún así, Dios, en toda su misericordia, Él mandó a su Hijo a este mundo. Y así lo hizo Él. Él en toda su misericordia, Él quiere ser el pastor de nosotros. Pero como nosotros, o sea, los seres humanos, lo dejamos a Dios. O sea, mucho, la gente desde el principio, el hombre y la mujer dejó a Dios. Pero aún así Dios quiere ayudarnos. Y mandó a su Hijo, al Señor Jesucristo, a este mundo, sabiendo lo que el ser humano le iba a hacer al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el buen pastor, pero lo tenemos que elegir. O sea que tenemos que elegir a Dios. Tenemos que elegir que Dios nos ayude. Miren, tenemos que elegir para que Dios nos ayude. O sea, dice Dios, volveos a mí y yo me volveré a ustedes. O sea que está en nosotros en decidir volvernos a Dios, en tomarlo a Dios como pastor. Miren lo que dice en Santiago 4:5, dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso es lo que Dios está diciendo, o sea, lo que está escrito en la Biblia, hermanos. O sea que para
para tener a Dios como a Jehová, como nuestro pastor, lo tenemos que elegir. Nos tenemos que volver a Él. El hombre y la mujer desde el principio decidió alejarse de Dios, dejarlo a Dios. El hombre y la mujer. Y hoy, en este siglo XXI, hoy es 22 de abril del 2021, hoy Dios está diciendo, volveos a mí, y yo me volveré a ustedes. Y miren cómo dice este salmo, el Salmo 23, 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Miren, estas son todas promesas de Dios. Dice, en lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. O sea, estas son todas promesas, hermanos, son todas promesas de Dios. O sea, pero que se van a cumplir, hermano, si nosotros nos volvemos a Dios. ¿Y cómo es la manera de volverse a Dios? Ay, miren cómo se pasa la hora, qué tremendo. En el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ir a escuchar una canción que se la dedico a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos? Perdóname, Dios mío, te suplico, sabiendo lo que hacía te fallé. Mi rostro oculté de tu presencia, hoy siento la vergüenza de mi ayer. Mi mundo desde entonces se ha perdido, te ruego que me vuelvas a aceptar. Recíbeme en tus brazos, te suplico. Nunca de tu amor me des soltar. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies. Te pido por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer, mis días se apagaron y lloraron. Aunque yo me perdí, tu amor me rescató. ¿Qué viste tú en mí para amarme tanto? Encuentro que tu amor hoy me perdona. Hoy vuelvo a la esencia de mi ser. Tu vida entregaste en recompensa. Hoy vivo por tu amor, volví a nacer. Hoy vuelvo otra vez y me postro a tus pies. Te pido por favor, oye mi canto. Sé que perdí la fe, dejé yo de creer, mis días se apagaron y lloraron. Mi voz levantaré, de Cristo cantaré, aunque crean de mí lo contrario. Aunque
vi, tu amor me rescató, que viste tú en mí. Para amarme tanto. Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Qué bueno que es Dios. Lo amo a este mi Dios, hermano. Yo decidí, miren, hace 25 años atrás, empecé a rezar, porque yo era católica. Empecé a rezar en mi habitación y decía 5 Padre Nuestro, y hoy con un solo Padre Nuestro y decir: Jesús, entra a mi corazón y ayúdame, sé que es más que suficiente para entrar a la presencia de Dios. Aunque a muchas personas les cueste mucho, Dios es espíritu, Dios no se puede ver ni se puede tocar, pero es realidad. Ahí es cuando nosotros empezamos a tomar la decisión de volvernos a Dios. O sea que dice: volveos a mí, esta palabra que les leí en Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los del doble ánimo, purificar vuestros corazones. O sea que cuando nosotros nos volvemos a Dios en oración, hermano, o sea, esa es la manera. Gloria a Dios para aquel que pueda ir a la iglesia y que se pueda congregar y que lo tenemos que hacer. Sí, hermano, pero si no oran, bueno, entonces Dios no los va a poder guiar. Y además, miren, hermanos, si ustedes no oran, no hablan con Dios el Padre, ¿cómo creen que el Padre les va a dar al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo es muy valioso, ya lo entregó al mundo, y el mundo lo llevó a la muerte. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, el Hijo de Dios, no hizo nada malo, hizo todos bienes, y el ser humano, por envidia, dice la Biblia, lo llevaron a la cruz del Calvario, hermanos. Entonces, por envidia, y las personas votaron para que lo crucificaran al Señor Jesucristo, y Él no hizo nada malo. Entonces, ¿ustedes se creen que Dios hoy, en este 2021, el Padre Dios le va a dar a cualquiera al Señor Jesucristo? No, hermano, si tienen envidia, no se los va a dar. Si tienen egoísmo en su corazón, no se los va a dar. Por más que estén yendo a la iglesia, por más que se vistan bonito, hermano, pero si tienen envidia, no se los va a dar, hermano. Y miren, hermano, tengan mucho cuidado, porque hay mucha gente que va a la iglesia, que se congrega, que hace milagros, y el Señor en aquel día le va a decir: yo no los conozco. Entonces, tengan mucho cuidado. Miren, este es mi sentir, hermano, el que las personas no se pierdan. Entonces, pero este sentir me lo puso Dios, porque está escrito, hermano, Dios no quiere que las personas se pierdan. Este sentir que yo tengo hoy, Él lo tiene Dios, es de Dios. O sea, Él me lo puso a mí, yo no lo tenía, yo no quería a las personas, yo no amaba a las personas, hermano. Cuando las personas, los hermanos en la iglesia, cuando empecé a ir a la iglesia, ¿no? Me venían y me decían: vos te tenés que arrepentir de tu malo camino. ¿Yo? Y además, como soy yo, hermana, yo decía: ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo no maté a nadie y nunca me drogué. Y tenía un camión de pecado, hermano. O sea, que cuando empezamos a caminar con Dios, dice la palabra, lo que está escrito en la Biblia, dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Pero miren, tengan mucho cuidado con esto, porque el Espíritu Santo lo da el Señor Jesucristo cuando viene a nuestras vidas. Y primero, Dios el Padre te tiene que dar al Señor Jesucristo, hermano. O sea, miren, mientras no tengas al Señor Jesucristo, bueno, no hay convicción de pecado, porque es el Señor Jesucristo el que bautiza con el Espíritu Santo, y ahí hay convicción de pecado. Ahí tenés arrepentimiento. Bueno, algunos, otros no se arrepienten de su malo camino, Bueno, pero miren, por eso que nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de ser las ovejas del Señor. Y entonces, como David, él cuidaba
a las ovejas de su padre, las cuidaba, y si venían osos o leones, él las defendía y los mataba. En el nombre del Señor se iba contra los osos y contra los leones, y era un jovencito. ¿Qué tendría cuando fue a cuidar? 10, 12, 13, 14, 15 años, cuando fue a cuidar las ovejas de su padre. Y este jovencito dice que atacaba a los leones y atacaba a los osos cuando venían a atacar o a robarse las ovejas de su padre. Y él las defendía y las cuidaba. Y todas esas cosas le enseñaron a él. Él después de cuando Dios lo levantó como rey, porque fue el segundo rey de Israel, David, él cuidaba a su gente, pero eso no quiere decir que este varón no se equivocara. Él se equivocó como rey, se equivocó y fiero, hermano, y cometió pecado, y el pecado de él, Dios le dio, ¿cómo se puede? Una sentencia. Por el pecado de David, dice, va a morir tu hijo. Así está escrito, hermano. No sé el lugar, pero Dios me lo está dando recién. En el nombre de Jesús. Entonces, miren, hermano, en el nombre de Jesucristo, y le dijo que su hijo iba a morir. Y saben que murió el hijo de David, pero después murieron muchos hijos unos cuantos hijos de David murieron a espada. ¿Y saben cuál fue el hijo principal de David? Que es el Señor Jesucristo, que es el hijo de David. Él también murió. Sí. Y también al Señor Jesucristo le clavaron una espada, hermano. O sea, miren, hermano, o sea que David, el rey David, el escritor de este salmo, miren lo que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, aún así, sabiendo de eso, este varón, cometió pecado y todavía lo escondió, y tuvo que Dios, miren, en todo su caminar, Dios siempre, nunca dejó caído al hombre, siempre lo quiso levantar, y le mandó un profeta para que éste entendiera que había cometido pecado, y que se arrepintiera de sus malos caminos. O sea, le mandó a uno, y este David, él se arrepintió de sus malos caminos, pero la consecuencia del pecado llegó hasta el Señor Jesucristo, como la consecuencia de nuestro pecado también ha llegado al Señor Jesucristo, porque no solamente el Señor Jesucristo pagó allí en la cruz del Calvario por el pecado de David, sino que también pagó por el pecado de nosotros. Miren, o sea, la bondad de Dios, hermano, la bondad de Dios, que aún el hombre cuando cae, aún ahí, caído y todo, Dios lo busca. Y aún hoy está buscando a las personas, el Señor, a todos los que están escuchando, hermanos, para que se arrepientan de su malo camino, para que nos arrepintamos de nuestro malo camino. O sea, a veces las personas creen que toda esta palabra con lo que estoy hablando es para el que está escuchando, y yo los acuso y les digo mal. Miren, hermano, esta palabra viene para mí primero. O sea, esta palabra yo la viví primero. ¿Qué creen, hermano? ¿Que esto no es para mí también? Sí, es para mí, porque Dios quiere que yo me salve también. Hermano, que yo no me desvíe del camino también quiere Dios. O sea, eso no solamente lo quiere para Griselda Sandoval, sino para todos los que están escuchando. Dios no quiere que las personas se pierdan, pero lo tenemos que elegir a Él como nuestro pastor. Miren, hermano, miren esto, miren lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es así de verdad. Hermanos, y si hay algo que le está faltando, miren en qué andan, en qué están caminando. ¿Están oyendo a su pastor? Hermanos, ¿lo están oyendo? Porque a veces le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros pensemos bien, que pensemos en lo que estamos haciendo. Hermanos, miren, dice esta palabra, dice
en el Salmo 23:2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, hermano, si vos decís que Jehová es tu pastor y no dormís por las noches, es porque algo está sucediendo. No tenés paz, es porque algo está sucediendo. Entonces, meditemos bien en nuestros caminos, porque Dios, estas promesas Él las va a cumplir. O sea, todo lo que está escrito en la Biblia no va a pasar, o se va a cumplir como está escrito. Va a pasar así, tal cual como está escrito, hermano. Ni una tilde va a dejar de ser. Pero está en nosotros en decidir eso. Si creerle a la palabra de Dios, a lo que está escrito en la palabra, en lo que está escrito en la Biblia. O sea, este salmo, miren, dice en el Salmo 23:3, dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. O sea, hermanos, ese es el sentir de Dios. Él nos ama tanto que entregó a su Hijo al mundo, y el mundo lo mató, hermano, lo llevó a la cruz del Calvario, lo crucificó. El Señor Jesucristo no hizo nada malo, pero aún así dice esta palabra, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Saben? El Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario le dolió todas las cosas que le pasó, ¿sí? Sí, todo lo que le pasó, lo que el ser humano hizo, hermano, todo nuestro pecado le dolió a Él, y le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esta copa. O sea, Él le pidió que si se podía pasar, que pasara, pero dice que se haga tu voluntad y no la mía, porque el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios el Padre. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nos hagamos bien, es que creamos en el Señor Jesucristo para tener paz, porque el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Dice esta palabra, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea que cuando nosotros tenemos al Señor Jesucristo, cuando nosotros tenemos a Dios el Padre como pastor, cuando nos volvemos a Él, Él nos entrega a su Hijo Jesús. El Señor Jesucristo es el buen pastor, Él es la puerta, y entonces cuando entramos, Él nos trae paz. Entonces Él nos ayuda a entender que si nosotros tenemos miedo, el miedo nos maneja a nosotros, el pánico nos maneja, los malos pensamientos nos manejan. Entonces el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, el Espíritu, y nos bautiza con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, y ese nos hace entender que tenemos que tener dominio propio. No es fácil, hermano, pero tenemos que tener dominio propio. Cuando viene el miedo, porque les va a venir, hermano, cuando viene el miedo a tu mente, a tu corazón, a tus oídos, en el nombre de Jesucristo aprendemos a echarlo fuera. Cuando vienen los malos pensamientos, en el nombre de Jesucristo lo echamos fuera. Cuando vienen los malos pensamientos y tenemos buenos pensamientos, porque caminando con Dios, caminando con el Señor Jesucristo tenemos buenos pensamientos. Entonces a los malos pensamientos los echamos fuera en el nombre de Jesucristo con los buenos pensamientos de Dios. Pero si no andamos con Dios, si no oramos, hermano, y nos podemos perder, porque este mundo malo, hermano, dice que la palabra, lo que está escrito en la Biblia, dice que la maldad se va a multiplicar, hermano, y miren, ¿no se está multiplicando la maldad? Miren todas las cosas, las enfermedades, los virus, lo que producen estas pandemias. Miren lo que está haciendo este virus, la falta de trabajo en la economía del país. Miren los gobiernos, lo que están haciendo. Hoy se está viendo lo que tienen en el corazón los gobiernos. Bueno, siempre en el nombre de Jesús. Pero lo peor es que se está viendo
lo que las familias tienen en sus corazones. Porque hoy el estar encerrado en las casas, bueno, ha salido todas las cosas que hay adentro de los corazones. Y aquellas personas que tienen malas cosas, hermano, y está saliendo todo eso, las cosas malas de adentro de los corazones. ¿Cómo creen que están los hogares hoy? Mi Dios, hermano. Entonces, miren si no necesitamos tomar la decisión de que Jehová sea nuestro pastor. Hoy nos tenemos que volver a Dios. Si queremos paz, si queremos cosas, alegría, hermanos. Estas son promesas de Dios. Aunque el mundo le haya hecho creer a las personas que Dios es un tirano, que Jehová es un tirano. Miren, yo creía eso, que Jehová era un tirano, que era un Dios de castigo. Yo creía eso. Hace 25 años Dios me atrajo a Él y me puse a orar. Me puse a hablar con Dios, hermano. Orar es hablar con Dios, hermanos, y empecé a caminar con este buen Dios. En mi casa, no fui a ninguna iglesia, a ninguna congregación, en mi casa. Y saben, sentía en mi corazón y que Dios, sentía en mi mente una palabra que me venía: lee la Biblia, lee la Biblia. Y yo decía: no, Señor, los que leen la Biblia mienten, los que leen la Biblia le pegan a sus mujeres. Hasta que un día dije, bueno, Señor, voy a leer la Biblia. 3 años y medio pasaron, Oh, Señor Jesucristo. Entonces le dije, voy a leer la Biblia y voy a ir a la iglesia católica y nada más que los domingos. Bueno, cuando dispuse mi corazón a Dios, a hacer algo que Dios... Entonces, Dios nunca me llevó a la iglesia católica, nunca fui. Fui a la iglesia evangélica, a cristiana evangélica, la misión del Señor. Hermano, y empecé a leer la Biblia y me pareció impresionante, y qué bonito. Y hermanos, y empecé, ¿saben? La palabra que me llegó al corazón y Dios me la dio en mi mente, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto depende toda la ley y todos los profetas. Todo esto depende de eso. Entonces a mí me encantó. Me enamoré de Dios. ¿Saben? Fue impresionante para mí. Me enamoré de Dios y empecé a leer la Biblia y empecé a tener temor de Dios. Y hermano, yo le hablaba, era tremenda como le hablaba al Señor. Hermano, yo era sincera con el Señor. Bueno, sigue siendo sincera con Dios. Yo le decía las cosas que no, le digo, las cosas que no me gustan, yo soy sincera con Dios. ¿Qué le voy a andar? Porque entendí que a Dios no se le puede esconder nada. Entonces, yo voy a Dios, Él es mi psicólogo, mi todo es mi Dios. Entonces yo voy a Él, hermano, y le ruego, y miren, y se ha manifestado en cosas gloriosas, cosas impresionantes. Entonces yo digo, ¿cómo no lo voy a elegir a Dios como mi pastor? Bueno, después pasaron 7 años, después pasaron 7 años, y recién ahí, hermano, recién ahí Dios me dio a su Hijo Jesús. O sea que para mí hay una diferencia tremenda entre tener a Dios y después tener a Dios, el Padre y el Hijo. Hay diferencia para mí. O sea, para mí resultó diferente. O sea que cuando pasaron esos 7 años, Dios me entregó a su amado Hijo Jesús, lo hizo en la iglesia, hermano. ¿Sí? Miren, les voy a leer esta palabra que está en Juan 10:7. Dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Ay, qué divino. Esto es el Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Él dio la vida. Es el Hijo de Dios. Y dio la vida por las ovejas. Por sus ovejas, hermano. O sea que y esto lo hizo Dios así. O sea, no hay salvación si no vamos al Señor Jesucristo. Dios lo hizo así, el Padre. O sea, el Padre decidió que todos vayan al Señor Jesucristo para que tengan salvación, para que tengamos vida eterna, para que tengamos vida en abundancia, para que tengamos paz. Por eso yo les digo que hay una diferencia en tener a Dios el Padre. O sea que cuando yo andaba esos 7 años con Dios, yo anduve y a mí me pareció divino. Pero llegó un momento en que yo lloraba adentro de mi corazón, hermano. Yo leía la Biblia, todos, tenía una congregación y yo le decía a Dios, Señor, pero si yo tengo todo, tengo mi padre, mi madre, en ese entonces, ¿no? Y tenía a mi marido, a mi hijo, mi casa, porque Dios, apenas empecé a hablar con Él, me bendijo en lo material. Pudimos edificar una casa, compramos un terreno. Yo me acerqué a Dios porque necesitaba trabajo. No tenía trabajo y no tenía casa. Pero Dios en esos 7 años me dio trabajo. Y pudimos comprar un terreno, pudimos comprar una casa. Hacer la casa. Edificamos una casa preciosa. La edificamos todo. Entonces yo le decía, Señor, pero si yo tengo todo. Tengo mi marido, tengo mi hijo. Un marido precioso, mi hijo precioso, mi casa. Tenía una iglesia, yo me estaba congregando. Hacía 3 años y medio que me estaba congregando. Entonces, en la iglesia, un día de oración, todos los sábados se hace cadenas de oración en la iglesia. Entonces, cada miembro de la iglesia, si quería, tomaba 1 hora de oración. Entonces, era un día sábado, y tomé 1 hora de oración y me fui allí y lloré todo el tiempo. Y yo le decía, Señor, yo quiero la iglesia. Y entonces Dios me hizo sentir en mi corazón, llorando, me hizo sentir en mi corazón que yo tenía una persona de la iglesia conmigo. Y entonces le digo, no, Señor, pero yo quiero la iglesia. Yo no sabía lo que estaba pidiendo. De esto yo tenía 40 años, 18 años. O sea, yo no sabía lo que estaba pidiendo. Entonces, yo le insistí tanto y lloré tanto, hermano, que después entendí, qué era lo que me faltaba. Yo tenía todas las cosas, pero me faltaba Jesucristo. Y Dios dice en la Biblia, dice que Dios da todas las cosas juntamente con Jesucristo. Y a mí me faltaba Jesucristo. Y bueno, el Señor Jesucristo vino a mi vida, hermano, y Él le dio vida a mi vida. Ahí empecé a entender el pecado que yo tenía. Él me empezó a hacer entender, porque Él me bautizó con el Espíritu Santo. Ahí empecé a entender que yo tenía mucho pecado y tenía un camión de pecado. O sea, ahí empecé a entender lo fea que era, de verdad. Y yo me miraba en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es como un espejo. Y yo quería salir corriendo, porque yo era un monstruo, hermanos. Y ¿saben que el Señor me detenía? ¿Saben con qué me detenía el Señor a su lado? Él me decía, te amo. Y yo, de verdad, yo no podía entender cómo Él me podía amar siendo tan fea. Porque de verdad el pecado a mí me hizo fea, hermano. Cuando yo empecé a entender el pecado que yo tenía y me vi tan fea, hermanos, entonces yo dije, Señor, yo tenía ganas de salir huyendo, pero el Señor con su cuerda de amor, hermano, me detuvo y me empezó a hacer entender que Él quería que yo me arrepintiera, que me amara a mí misma. O sea, de todas las cosas, lo que más me ha costado es amarme a mí misma. Hermanos, y aún hoy me sigue costando amarme a mí misma.
y perdonarme a mí misma. Hermanos, a veces las personas dicen, ¿cómo vos decís, Griselda? Decís, perdono a mis hermanos y los amo, porque Dios quiere que perdonemos a nuestros hermanos. Sí, y Él nos perdona a nosotros. Sí, y además nos tenemos que pedir perdón a nosotros mismos, hermanos. Y nos tenemos que amar a nosotros mismos, como Dios quiere que nos amemos, no como este mundo quiere que nos amemos, hermanos. Miren, lo que dice en Juan 6:26, y ya vamos a ir a una canción. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, en el Señor Jesucristo. Tenemos que creer en Él. A veces las personas dicen por creer en Dios, el Padre, ya está todo. No. El Dios Padre lo hizo así. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo. El Padre y el Hijo tienen que estar en nosotros, y el Espíritu Santo en nosotros, hermano. Si no, no hay nada para nadie. O sea, preparémonos con el Señor Jesucristo y todas las promesas de Dios que están escritas en la Biblia se van a cumplir, pero si hacemos la voluntad de Dios, el Padre. Ahora vamos a ir a escuchar otra canción que se la dedico a todos los que están escuchando. Que la victoria ya es mía.
Gracias, Señor, te amo Jesús, te amo Jesucristo, y cómo me gusta decirte que te amo. Miren lo que dice este salmo, el Salmo 23, dice, 5, dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Miren, esto es divino, hay pero montones de cosas acá, hermano, miren, estamos en este mundo. Es en un mundo donde hay muchos enemigos. La enfermedad, el dolor, la angustia, el cáncer, el SIDA, el virus, el COVID, el virus del SIDA, el virus bueno, hay tanta hora de los mosquitos. ¡Ay, Señor Jesucristo, Dios mío Jesús! Entonces hay tantos enemigos, tantas cosas malas. Que nosotros también, en medio de todo esto, Dios nos da la paz y la alegría en nuestro corazón. Eso es lo que el reino de Dios, el reino de Dios se tiene que producir hoy. Ya no es más como antes cuando vino el Señor Jesucristo, que el reino de Dios se vio con el Señor, con las sanidades del Señor, ¿no? Se vio con todas esas cosas. El Señor dice que nosotros vamos a hacer esas cosas, esa sanidad, esas cosas, pero mayores cosas. Hoy el reino de Dios tiene que estar entronado en nuestros corazones, que es lo más difícil, que es lo que, por la maldad que había en los corazones, esa maldad llevó al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Entonces hoy el Señor Jesucristo tiene que estar dentro de nuestro corazón y reinar y obedecer a lo que Dios dice en su palabra, en lo que está escrito, para que nosotros nos traiga esto paz, aún en todas estas tormentas que vienen, en todo este mar tan turbulento, en este mundo tan difícil que estamos viviendo. Esto dice, endereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Miren, hermano, a ver si entienden lo que yo les quiero decir. Aún en la enfermedad, cuando nosotros estamos en la enfermedad, en el mal, en este mundo lo vamos a tener estas aflicciones. Aún ahí tenemos gozo. Miren, yo estaba con esta enfermedad del COVID, estaba internada, estuve 7 días internada, ya se los dije, hermano, por el COVID. Tenía neumonía en los 2 pulmones, bilateral le llaman, neumonía en los 2 pulmones. Entonces mis análisis de sangre daban malísimo, pero yo anímicamente estaba muy bien. Esto es verdad, esto yo lo vivo, hermano. Y si yo que lo vivo, que soy una mujer que llora, que ríe, que patalea como cualquier otra, esto lo puede hacer con cualquier persona el Señor. Como dice esta palabra, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermano, yo sé lo que les digo, yo sé cómo estaba, y mi gente, yo les hablaba por el WhatsApp, por el video. Entonces mi gente me vio cómo estaba, hermanos. Y yo les decía, Griselda, yo les decía, miren, yo estoy bien, yo tengo ganas de salir. Yo me siento bien. Para mí está equivocada la doctora. Y yo tenía índices muy altos para hacer coágulos y hacer una trombosis, hermano. Los análisis salían malísimos, pero yo, me sentía requete y re bien. Y yo oraba, comía, todo me comía, Ahí me comía, internada, me comí todo, hermano, pero yo estaba bien. Entonces, yo soy testigo de esto. Hermano, yo sé que lo que trae la enfermedad, el dolor de la enfermedad. Y yo tenía gozo. Y si yo lo puedo tener, hermano, hoy en este 2021, si yo lo puedo tener, que soy una mujer que llora, que ríe, que patalea como cualquier otra, ustedes todos los que están escuchando también lo pueden tener. Pero si ustedes eligen a Jehová como pastor, hermanos,
Miren lo que dice en Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Oh, qué palabra, hermano! Miren cuál es la voluntad de Dios. Que creamos en el Señor Jesucristo, y que lo veamos al Señor Jesucristo. Hermanos, o sea, miren, este programa se llama Mi Voz para Jesús. O sea, Él es el que da vida, hermanos. El Señor Jesucristo, Él es la vida, Él es el camino y Él es la verdad. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, por eso que hoy tenemos que decir, como dijo Pablo, miren, Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Oh, gloria a Dios! Hermanos, o sea, miren, todas las personas creen que esto de hacer lo que el Señor Jesucristo hizo es flagelarse, ir a la cruz y quitarse la vida. ¡Oh, Señor Jesucristo! Miren, tengan mucho cuidado de lo que piensan, y de lo que hacen, hermanos. Tengan mucho cuidado, ¿Y a quién le están creyendo, hermanos? O sea, que un solo sacrificio aceptó Dios, y ese es el del Señor Jesucristo. Hoy Dios quiere que nosotros andemos como Él anduvo, o sea, amando a las personas, hermano, amando al prójimo y amándose a sí mismo, hermano, como Dios quiere que lo hagamos. O sea que si nosotros elegimos a Jehová como nuestro pastor, nos estamos amando a nosotros mismos, hermanos. Y si nosotros dejamos que el buen pastor nos guíe, también estamos amando al prójimo, porque nosotros tenemos que predicar este precioso evangelio a las personas. Tenemos que contarle las maravillas o lo hermoso que es el Dios y las promesas que tiene. O sea que las personas tienen que saber la verdad, hermano, que Dios, este buen Dios, es el que sana, libera, restaura y salva, y quiere darles vida en abundancia y vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos acercando a Dios? Dice en Juan 14:23, y en lo último, y vamos a ir a la oración. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Cuando tenemos al Señor Jesucristo no tenemos miedo. ¿Saben por qué? Porque, el perfecto amor echa fuera el temor. Pero eso no quiere decir que el miedo no te venga, El miedo quiere entrar y nos quiere manejar. Pero nosotros tenemos que identificar, tenemos que, discernir los espíritus. ¿Cuál es el espíritu malo y cuál es el bueno? ¿Cuál es lo malo y cuál es lo bueno? Eso lo tenemos, pero eso lo aprendemos con Jesús. Entonces
Cuando nos viene el miedo lo identificamos y en el nombre de Jesucristo lo echamos fuera. Y le damos con la palabra. Jesús te venció. Jesús es el que está conmigo. Y Él te venció en la cruz del Calvario. ¿Saben cuántas veces lo dije cuando estuve internada por el COVID? ¿Saben cuántas veces lo dije cuando estuve internada porque me sacaron las tiroides, que estuve internada? ¿Saben cuántas veces sabiendo que tenía cáncer? Y casi llego tarde, gracias a Dios que no llegué, que estaba Jesús conmigo. Pero el cáncer había entrado en las tiroides. Miren, por eso que es tan bueno que tengamos a Jehová como pastor, y a Jesucristo como el buen pastor de nosotros, que nos guiemos, que Él nos va a decir en el justo momento, porque yo estaba cabezona, ¿no? Y no, que no me iba a sacar las tiroides, que no, que me hacían punzación y salía todo dudoso, todo mal, ¿no? Y el Señor me va a sanar, y estaba dejando esperar. Y cuando decidí, en un momento el Señor me dijo, en mi mente, en mi corazón, la doctora me dijo, Griselda, mejor sacate las tiroides. Y entonces el Señor me da una palabra ahí mismo. Si tu ojo es ocasión de caer, quítalo. Y entonces dije, bueno, doctora, ¿cuándo me hago la operación? ¿Cómo tengo que hacer? Y me sacaron la operación, me sacaron las tiroides, y la tiroides estaba llena de cáncer, y me sacaron 5 ganglios. Ya había hecho metástasis. De esos 5 ganglios, 3 tenían cáncer. Mirá si esperaba un poco más. Estaba toda contaminada. ¿Me entienden? O sea que por eso necesitamos de Dios. Porque si no, se hace más grande. Necesitamos oírlo a Dios. Y a veces nuestros oídos no están atentos a oírlo a Dios. Entonces, podemos llegar tarde. Nosotros. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo nunca llega tarde. Así que bueno, ahora vamos a orar en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego, entra en todos los corazones de todas las personas que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Sí, entra en cada uno de los corazones, Señor, y ablanda cada corazón. Quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo, nunca nos quites del libro de la vida. Señor, y ayúdanos a quitar toda maldición del pecado, todo lo que hace mal en el corazón, en la mente, toda enfermedad, todo virus, todo mal. Ayúdanos a quitar toda maldición, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, ten misericordia de cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Señor, cúbrenos con tu sangre, sánanos y seremos sanos, libéranos y seremos libres, restáuranos y seremos restaurados, sálvanos y seremos salvos. Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a hacer tu voluntad, ábrenos el entendimiento, Señor, y ayúdanos a entender que hacer tu voluntad nos conviene a nosotros. En el nombre de Jesucristo, derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos con ese perfecto amor que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, danos una doble porción de tu Espíritu Santo y lo vamos a lograr. Manda fuego ahora, Jehová, Dios de Elías, y quema todo mal. Protégenos, Señor, con tu escudo, para que ninguna enfermedad, ningún mal, ninguna plaga, ninguna peste, ningún virus nos toque, ningún mal nos toque. Y gracias, Señor, porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo perdonamos a todas las personas que nos hacen mal y las amamos. En el nombre de Jesucristo perdonamos a todos nuestros hermanos y los amamos. En el nombre de Jesucristo, perdona los pecados de todos los que están escuchando este programa de radio
Mi Voz para Jesús y de nuestra familia, Señor. Perdona los pecados de todas las personas, de todos los trabajadores de la sanidad, los enfermeros, los médicos, los camilleros, los de limpieza, Señor, y su familia. Señor, perdona los pecados de todas las personas, Señor, de los policías, la guardia, la seguridad y su familia, Señor. Perdona nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque allí en la cruz del Calvario nos perdonaste. Gracias porque nos trajiste perdón. Gracias porque nos trajiste el que nos podamos volver a ti de todo corazón y arrepentirnos de nuestro malo camino. Gracias porque nos trajiste tu amor y de ahí por delante. Gracias por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesucristo, manda legiones de ángeles alrededor de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús y de toda nuestra familia y de todas nuestras cosas, de nuestra casa, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos, Señor, manda legiones de ángeles alrededor de todos los trabajadores de la sanidad, los enfermeros, los médicos, los camilleros, los de limpieza y su familia, Señor. Manda legiones de ángeles alrededor de todos nosotros para que nos guarden de toda persona mala, de todo espíritu malo que nos quiera robar, matar, destruir, enfermar, meter a la cárcel. Guárdanos, Señor, de todo mal. Y gracias, Señor, porque siempre cuidaste de nosotros. Gracias porque siempre vas a cuidar de nosotros. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias por sanarnos, gracias por liberarnos, gracias porque nos restauraste, gracias porque nos salvaste. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te ordeno, espíritu inmundo, que salgas todo tipo de mal, todo tipo de virus y todo lo que los virus producen, sale en el nombre de Jesucristo. Sal todo tipo de cáncer, de sida, de esclerosis múltiple, de artrosis, de artritis, de reuma, de infección, de contaminación, de virus, de alergia, de parásito, de COVID, de dengue, de pandemia. En el nombre de Jesucristo sal todo tipo de mal, de la presión arterial, del páncreas, del hígado, del estómago, del bajo vientre, del útero, de los ovarios, sal de los riñones. En el nombre de Jesucristo sal todo tipo de mal de los riñones, sal exceso de sal de los riñones, sal retención de líquidos, sal obesidad, sal todo tipo de piedra, de cálculo, de infección de los riñones. En el nombre de Jesucristo sal todo tipo de mal. En el nombre de Jesucristo, sal todo tipo de mal de los oídos, de los tímpanos, del cerebro, de los órganos, sal todo tipo de mal del estómago, del hígado, del páncreas, todo lo que produce resistencia a la insulina, todo lo que produce diabetes, todo lo que produce hígado graso, todo lo que produce mal en las tiroides. Sale en el nombre de Jesucristo todo lo que produce dolor de espalda, de cervical, de cuello, de músculo, de tendones, de cadera, de cabeza, de rodilla, todo estrés, todo cansancio, toda alergia, toda obra de maldad, todo síntoma de enfermedad, toda enfermedad. Sale en el nombre de Jesucristo del cuerpo, de la carne, de la sangre, de los huesos, de los ganglios, del esófago, de la garganta, del recto, de los intestinos, del útero, de los ovarios, de los senos, del esófago, del sistema nervioso, del sistema digestivo, del sistema sanguíneo, del sistema respiratorio, del sistema neurológico, de las tiroides. Sal en el nombre de Jesucristo todo tipo de mal, todo lo que produce tumores, quistes, grano, parásitos, cáncer, sida, esclerosis múltiple, artrosis, artritis, reuma, infección, contaminación, virus, sale en el nombre de Jesucristo del cuerpo, de la carne, de la sangre, del esófago, del sistema respiratorio, de los bronquios, de los pulmones, de los senos maxilares. Sal, espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, de todos los que estamos en este lugar, de todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús y de toda nuestra familia, de todas nuestras cosas. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, sal de todas las bendiciones que Dios ya derramó sobre todos nosotros y no te poses en ninguno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, espíritu inmundo, te ato y te echo fuera al fondo del abismo. En el nombre de Jesucristo, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de duda, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu
cáncer, de sida, de esclerosis múltiple, de artrosis, de artritis, de reuma, de infección, de virus, de alergia, de raíz de amargura, todo espíritu de dependencia a las drogas, al alcohol, a la delincuencia, a la comida, a la flojera, a la vagancia, toda depresión, opresión, mentira, engaño, toda pornografía, hechicería, idolatría, machismo, feminismo, soberbia, amor al dinero, todo pánico, toda brujería, todo miedo, toda mentira, todo engaño, toda soberbia, todo amor al dinero, toda infección, contaminación, virus, alergia, parásito, COVID, dengue, pandemia, toda enfermedad, toda obra de maldad, en el nombre de Jesucristo te ato y te echo fuera al fondo del abismo, en el nombre de Jesucristo, y nunca más vuelvas a nosotros, nunca más vuelvas a ninguno de los que estamos en este lugar, nunca más vuelvas a los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús, y nunca más vuelvas a nuestra familia. Espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo, nunca más vuelvas a nosotros. En el nombre de Jesucristo, Jehová es mi Dios, ayer, hoy, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, el Señor Jesucristo es mi Dios, mi Rey, mi Señor, mi Maestro, por los siglos de los siglos. Bueno, gracias a todos los que están escuchando. Y ahora se va a despedir Perla, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo les agradezco este tiempo, Señor, te damos gracias porque... Amén, amén. Gracias porque todo lo que está en tus manos, Señor, tú los bendices. Amén. Bendigo este día, bendigo a todos los que están escuchando. Gloria a Dios. La paz de Cristo les acompañe. Amén. Y su bendición. Amén. Hasta el próximo jueves. Amén. Quien les habla, Griselda Sandoval, los dejo con la paz del Señor Jesucristo hasta el jueves a las 8:30 de la mañana.